Hola Gisela, hola Nancy, hola, hola. Y ahorita comenzamos. Bienvenidas. Hola. Voy a mover porque no me deja ver acá. Hola Joel, ¿cómo estás? Liliana, ¿qué tal? Hola Giovanna, Grecia, ¿cómo estás? Ay, se me cae Kira. ¿Cómo van? Hola a todos, ya vamos a arrancar. Hola Gre, ¿qué tal? Ya empezamos, ya vamos a empezar. ¡Hoy Kira quiere hacer su entrenamiento de fuerza! Hola, hola Gisela, ¿cómo están? Qué gusto de que ya se estén uniendo. ¿Qué semana estamos? A ver, escríbanme ahí. Hola Fiorella, ¿cómo estás? ¿En qué semana vamos del reto? A ver, ¿quién se acuerda en qué semana estamos ahorita? Ya, Kira, ya. Hola Joel. Hoy día vamos a hablar de fuerza. Tú tienes ahí mucho por aportar en cuanto a fuerza. 5, muy bien Gisela, estamos en la semana 5. Hoy día estamos, bueno, hoy día es miércoles, pero corresponde, muy bien Fiorella, corresponde nuestro live de la semana 5. Y esta semana, hola, ¿cómo está Florcita? Hola Elisa, esta semana vamos a ver entrenamiento, vamos a ver el entrenamiento. Seguramente que esta semana hay muchos que les encanta el entrenamiento y hay otros que no les gusta el entrenamiento, ¿no? Me acuerdo cuando lancé el reto, cuando dije, oye, vamos a hacer un reto, dije primero en la oficina y después se me ocurrió lanzarlo por Instagram. Dije, vamos a hacer el reto. Y habían muchas personas, ¿cómo estás? Hola Linda, hola Ceci. Había muchas personas que decían, yo la verdad no me quiero unir al reto porque yo no soy de ir al gimnasio, yo no hago dieta. Y les íbamos contando y decíamos, nuestro reto no es un reto que se trate de cuántos kilos bajas o de cuántas veces vas a entrenar al gimnasio. ¿Cómo estás, Elisa? Más bien se trata de ir haciendo hábitos saludables y ir cambiando poco a poco. Los que están en el reto, porque ahorita he visto y somos 127 personas que estamos en el reto, en este reto gratuito de 8 semanas, y estas 127 personas han ido aprendiendo poco a poco los hábitos, ¿no? Primera semana vimos el hábito, muy bien Elisa, la primera semana vimos el hábito, el más sencillo de todos, que era el hábito de la hidratación, ¿no? O el agua. ¿Cómo estás, Alonso? ¿Qué tal? Alonso se está conectando hoy día desde su entrenamiento. Me dijo, desde el gimnasio me conecto para escuchar. Entonces, primera semana hicimos hidratación. Y a algunos les parecía muy sencillo, ¿no? Decían, oye, yo tomo 2 litros de agua, yo tomo regularmente agua. Y fuimos descubriendo en esa primera semana que 2 litros de agua no necesariamente era lo mismo para todos, ¿no? Algunos necesitábamos más. Y fuimos poco a poco, porque hablamos sobre la progresión, ¿recuerdan? La progresión, y decíamos, sí, si tú no tomas nada, pues toma un vaso y ya avanzaste, diste un pequeño paso. Y así, íbamos poco a poco avanzando y ganando más. Segunda semana vimos movimiento NEAT, ¿recuerdan? Y cuando hablamos de NEAT, nos dimos cuenta que la gente que iba a entrenar y que pensaba que era muy activa por ir al gimnasio, al final entrenabas 1 hora y esa hora te representaba el 5% de todo tu gasto calórico, ¿no? Entonces rompimos ese mito. La gente que sí entrenaba decía, oye, ¿verdad? Yo entreno, pero entreno 1 hora y luego me paso el resto de horas sentado en la oficina frente a una computadora, muy sedentario, ¿no? Entonces también fuimos rompiendo esos mitos, fuimos aprendiendo que el movimiento NEAT nos hace quemar muchas calorías. Y entonces, ¿qué hacíamos? Subimos las escaleras en vez del ascensor, caminamos, nos estacionamos un poquito más lejos, o los que vamos en bus, nos bajamos una parada antes y caminamos. Y ahí empezaron ustedes, los que están en el reto, a mandar cuántos pasos iban haciendo, a mandar sus tomatodos de agua, ¿no? Y pasó la tercera semana, y en la tercera semana que vimos alimentación real, ¿no? Y algunos decían, uy, empezaron los problemas, decían. Pero lo que se trató fue muy sencillo, fue de ir eliminando los ultraprocesados, ¿no? Y recuerdan, decíamos, si en la receta, si en los ingredientes no los puede reconocer mi abuelita, significa que es ultraprocesado. Y además aprendimos a leer etiquetas nutricionales. Los que se perdieron los primeros lives los pueden encontrar, están grabados ahí como reel en el Instagram. También he subido algunos a YouTube. Pero bueno, aprendimos ahí
a leer etiquetas nutricionales y nos dimos cuenta, oye, esta etiqueta nos dice 100 calorías, pero de ahí era, oye, 100 por porción y tiene 3 porciones, son 300, ¿no? Y íbamos descubriendo cosas que no nos íbamos dando cuenta antes. Esa fue la tercera semana. Cuarta semana pasada vimos proteína, ¿no? Vimos proteína, no suplementos de proteína, sino más bien cómo encontrábamos la proteína en los alimentos. Cada uno de nosotros fue calculando cuántos gramos de proteína necesitaba al día. Aprendimos de si pesábamos la comida en crudo, en cocido, y cómo se iba calculando ese gasto ese consumo de proteína por cada uno de nosotros. Esta semana entonces arrancamos con entrenamiento. Y quiero, ¿dónde está mi otro celular? Espérense. Eso voy a abrir la ventana porque me está dando mucho calor. Sí, es porque tengo calor, había dejado la ventana cerrada. Ya. Miren, voy a leer algunos aprendizajes del grupo de la semana, por ejemplo, ¿no? Mi aprendizaje esta semana fue la importancia de las proteínas necesarias, ¿no? Aprendí a calcular la cantidad, también ver la calidad, cómo combinarlas también, ¿no? Luego decían, hola con todos, mi aprendizaje hasta hoy es no estresarme, ¿no? Qué interesante, porque va a haber una semana en la que vamos a ver el tema de salud mental, de no estresarnos, porque también eso afecta. Cuando uno se estresa, el cortisol se eleva y hace de que no puedas quemar o bajar grasa. Luego dicen también, ¿no? Aprendí el hábito de ejercitar el cuerpo, ¿no? Tomar constantemente agua. Decíamos, oye, ponte un recordatorio. Ya ahora estamos acostumbrados, quizá algunos, pero otros al inicio nos ha costado. A mí también me costó al inicio. Entonces, ¿qué hacía? Me ponía recordatorios en el celular, ¿no? Que vaya sonando cada hora un pitito y iba tomando mi vaso de agua. Ahora ya no necesito hacer recordatorio. Luego, comer proteínas, vegetales. Acá esta persona decía poco carbo. No hemos entrado a hablar de carbohidratos, pero sí hay algunas personas que le tienen miedo a los carbohidratos, ¿no? Entonces dicen, quiero bajar de peso, reduzco los carbohidratos al mínimo. ¿Y eso qué pasa? Que al reducir el carbohidrato pierdes energía. Y al perder energía no puedes entrenar. Entonces se vuelve como un círculo vicioso que hace que te estanques, ¿no? Entonces no necesariamente, sí, puedes bajar los carbohidratos, vas a bajar de peso. Pero de ahí viene el efecto rebote, porque luego vuelves a comer los carbohidratos. Nosotros estamos aprendiendo en este reto hábitos que son sostenibles en el tiempo, ¿no? Eso tiene que ver con la adaptación. Tú puedes adaptar a un plan nutricional o a un plan de entrenamiento. Entonces, otro que me dijeron, aprendí a comer lo que quieras un día a la semana, que evita el estrés, ¿no? Igual también comentábamos la vez pasada que alguien decía, ¿no? Oye, ya comí algo, me salí del plan y se sentía mal porque se había salido del plan, y más bien decíamos, no, o sea, tómalo como un premio a tu constancia, ¿no? Lo has hecho bien toda la semana, entonces úsalo como tu premio y que te motive también. No te desanimes porque pecaste, ¿no? O sea, hablemos de balance. Ahí yo he pecado con Carlita por ahí, creo que Carlita todavía no ha entrado, pero nos fuimos a comer el fin de semana y ya lo vamos a contar. Entonces, vamos viendo, ya hemos visto, ya está la bienvenida, aprendizajes, mitos. Vamos a empezar con los mitos. La vez pasada terminamos con los mitos de la proteína, pero yo hoy día les he traído algunos mitos del entrenamiento. Entonces vamos a empezar con el primero. A ver, ahí se los voy a poner. Miren. Dice, si soy mujer y entreno fuerte, me pondré como hombre. ¿Qué creen? A ver, pongan ahí en los comentarios. ¿Qué creen? ¿Ustedes creen que si las mujeres entrenamos fuerte nos ponemos como hombres? ¿Qué creen? ¿Qué dice Gre? ¿Qué dice Lisa? ¿Qué dice Olinda? ¿Ah? A ver, Olinda entrena, Grecia entrena, yo entreno. A ver, ¿nos hemos puesto como hombres? No creo, dice Lisa. No, ajá, es un mito. No, ajá, Gisela, es un mito. Las mujeres tenemos o producimos 15 hasta 20 veces menos testosterona que los hombres. Entonces, no es que porque entrenes fuerza, ¿no? Ahí está, hola, Bea. No es que porque entrenes fuerza te vas a poner como hombre. Es más, ¿cuántas mujeres quieren ganar masa muscular y les cuesta? O sea, no es fácil. No es que yo voy a entreno y ya me creció la pierna, el glúteo. No, no es fácil. Entonces, esto ya saben, es un mito. No porque entrenemos más fuerte, nos vamos a poner como hombres. A ver, este sí, algunos piensan, a ver, ¿mito o verdad? Sí, ya quisiera, Olinda, verdad, yo también ya quisiera. A ver,
¿Qué creen? El cardio quemará más fuerza que la... Perdón, el cardio quemará más grasa que la fuerza. O sea, es decir, si yo entreno fuerza, voy a las máquinas a entrenar, o me voy a una clase de 1 hora de cardio, o me voy a la caminadora, o corro, ¿quemará más grasa el cardio que la fuerza? ¿Qué creen? A ver, ¿qué creen? ¿Qué creen? ¿Cardio quema más grasa o no? Mito, dice Olinda. Mito, muy bien. No sé si recuerdan que en la semana 2 cuando vimos NEAT, mira, Elisa cree que sí, ahorita te decimos por qué no es cierto. En la segunda semana del reto, yo hice un ejercicio, no sé si se acuerdan. Hola, Vane. Yo lo que hice fue entrenar ese día y el reloj me marcó que yo ese día, 1 hora de entrenamiento, en realidad fue 1 hora 5 minutos, quemé 414 calorías, ¿ya? Yo me acuerdo, y es más, lo voy a apuntar acá para que nos acordemos. Ese día, entrenando fuerza, 414. Y si no creen, está ahí, hay un reel sobre eso, porque hice un reel ese día, quemé 414 calorías entrenando fuerza 1 hora. Pero luego dije, me fui al trabajo, en la mañana yo me voy en mi carro, regreso, almuerzo y de ahí me voy caminando. Me toma 30 minutos caminar de mi casa al trabajo. Caminé al trabajo, subí escaleras, ¿no? Trabajo en un piso 6, subí escaleras, bajé escaleras, regresé ese día, subí también escaleras a mi casa, que son 8 pisos. Ese día, solo caminando, porque el reloj también me marcó cuánto quemé caminando, que era 1 hora, porque es media hora de ida, media hora de vuelta, quemé 441 calorías. ¿Ya? Entonces, ese día, justo me acuerdo que hicimos como ese experimento, ¿no? En el reto, y le dije, oye, voy a ver cuánto quemo. Y ese día yo me di cuenta que quemé más caminando, y ojo, no estoy hablando de una caminata rapidita que en la caminadora con inclinación, no, estoy hablando simplemente de caminar de mi casa al trabajo. O sea, claro, tampoco caminé a paso lento, ¿no? Porque tenía que ir a trabajar, pero solo caminando, exacto, como dice Linda en los comentarios, con el LIT se quema más, ¿no? Entonces, ese experimento creo que ya nos da a entender, oye, con cardio quemo más que con pesas, pero miren, si bien nos dimos cuenta que sí quemé más caminando que entrenando, hay un término que, hola Carlita, hay un término que se llama EPOC. Lo voy a poner acá. Y yo decía, ¿qué es EPOC? A mí también, yo escuchaba y decía, ¿qué es EPOC? Y EPOC es el consumo del oxígeno post ejercicio. Entonces, hola Mario Daniel. Miren, ¿qué sucede? Que cuando tú entrenas fuerza, cuando tú vas al gimnasio y entrenas fuerza, tú quema, este término EPOC se aumenta. Entonces, el consumo de tu oxígeno es mayor que cuando tú haces cardio. ¿Y eso qué significa? Que luego tú, después de hacer un entrenamiento de fuerza, sigues quemando calorías entre unos 24 a 48 horas después. ¿Ya? Entonces, por eso es que las personas que entrenan fuerza, luego en el día están haciendo otras actividades, siguen quemando más calorías, mientras que si tú haces una sesión de cardio de 1 hora, no es que después sigas quemando calorías. Ajá, jugando fulbito se quema también, sí, Elisa, se quema también, solo que jugando fulbito, es como un cardio que tú puedes hacer el tiempo que entrenes, pero es distinto cuando tú haces fuerza. ¿Por qué quemamos más calorías cuando hacemos fuerza? Porque cuando hacemos fuerza y entrenamos bien el tema de fuerza, el músculo va a desarrollarse. Si el músculo se va, quemas el reposo, como dice Linda, pero si el músculo se va desarrollando y tenemos más musculatura, necesita más calorías ese músculo para vivir. Entonces, quemas más. Si una persona que tiene más masa muscular va a quemar más calorías en reposo que una persona que no tiene tanta masa muscular. Entonces, todo eso es que vamos a quemar más en el cardio. A ver, otro mito más.
Ah, ya, miren este. A ver, ahí está. Dice, necesito ir al gimnasio para entrenar fuerza. ¿Qué creen? ¿Necesitas ir al gimnasio para entrenar fuerza o puedes entrenar fuerza sin necesidad de ir al gimnasio? No, ajá, no, dice Carlita Olinda. No, exacto. Mito, muy bien, Alonso. Uno puede entrenar fuerza sin necesidad de ir al gimnasio. ¿Y por qué traigo este mito acá? Porque sabemos que muchas de las personas que están en el reto no van al gimnasio. Y yo la semana pasada les dije, la próxima semana que veamos entrenamiento, voy a enfocarme en los dos grupos. El grupo que entrena, seguramente con ellos, y es más, si ustedes ven acá nuestro índice del día de hoy, yo he puesto aquí en rojito para los que entrenan, porque para los que entrenan, que le he puesto aquí avanzados, vamos a hablar de la sobrecarga progresiva, vamos a hablar del volumen de entrenamiento y vamos a hablar del sobreentrenamiento. Y aquí en azul he puesto a las personas que no entrenan o recién están empezando a entrenar o son intermitentes, o algunos que van al gimnasio pero hacen cardio, no hacen pesas. Entonces, ¿qué vamos a aprender hoy en este nivel? Vamos a hablar sobre técnica, vamos a hablar sobre el ROM, que ahorita vamos a decir, oye, ¿qué es ROM? ¿Con qué se come? Es el rango de movimiento, y vamos a hablar de la tensión mecánica. Ahora, puede ser que algunos avanzados, o sea, algunos que van al gimnasio todos los días, tampoco sepan de esto. A ver, las personas que ya van al gimnasio, que suelen ir al gimnasio regularmente, ¿no les pasa que conocen personas que van años y siguen igual? Como si no fuesen al gimnasio. ¿Sí o no? A ver, ¿qué dicen? Ahí pongan ahí por el... No vayan a poner los nombres de las personas, pero sí, no pasa que ves a alguien y dices, oye, lo conozco hace años y hace lo mismo y sigue igual y no ves resultados. Ya, a mí me pasaba. Yo era una de esas personas que entrenaba años, ¿no? Yo he entrenado más de 20 años y yo lo he dicho y lo digo cuando me presento y todo, digo, sí, he entrenado más de 20 años, pero como 17, recién los últimos 5 años he empezado a ver cambios, porque he empezado a aprender un poco más de esto y a hacer las cosas de manera distinta, ¿ya? Entonces, yo antes entrenaba un montón, pero estaba sobreentrenando, ¿no? O de repente tenía una mala técnica, priorizaba el peso sobre la técnica. Entonces, ¿qué pasa? Y volviendo a este mito, no necesitas ir al gimnasio para entrenar fuerza. Puedes entrenar fuerza desde tu casa. Lo importante es que puedes utilizar para empezar tu propio peso, ¿no? Tu peso corporal. Puedes hacer, por ejemplo, ejercicios con mancuernas, o si no tienes mancuernas, puedes comprarte esas ligas o esas bandas que te generan resistencia. Lo importante es que generes algo de resistencia para ir construyendo masa muscular. Hola, Cats. Por ahí preguntaban también, ¿qué pasa si estoy mal de las rodillas o estoy mal de la columna? Claro, seguramente no podremos cargar peso. Ahora, siempre es importante que un médico los evalúe, ¿ya? Pero igual, sí podemos hacer ejercicios de fuerza. A ver, acá hay otro, miren qué bonito. Este es para los avanzados. A ver, ¿debo entrenar todos los días para ver resultados? ¿Qué creen? ¿Qué creen? No, se colgó, dice, a ver, dime. Ay, ella. No, no necesitamos entrenar todos los días para ver resultados. Lo óptimo es trabajar en frecuencia 2. ¿Qué significa frecuencia 2? Que cada grupo muscular lo trabajas 2 veces a la semana. ¿Por qué? Porque el músculo no crece en el entrenamiento, sino crece en el descanso. Entonces, tú vas, entrenas, se van rompiendo las fibras, son como micro roturas de las fibras musculares, y eso se reconstruye, se regenera en reposo, cuando tú estás descansando. Entonces, ¿qué pasa? Que si tú entrenas, puedes entrenar todos los días, pero grupos musculares distintos. Si yo hoy día entreno cuádriceps, piernas, cuádriceps, mañana otra vez cuádriceps, pasado mañana otra vez cuádriceps, y así todos los días, no le voy a dar descanso a ese grupo muscular para que se pueda recuperar.
y entonces no va a haber progreso. Entonces seguramente pueden haber visto en el gimnasio, por ejemplo, chicas que están todos los días entrenando lo mismo. Dice, voy a entrenar, no sé, glúteos. Entonces todos los días entrenando lo mismo. Entonces, ¿qué pasa? No le das descanso a ese músculo y ese músculo vas a sobreentrenar y no va a haber resultados. Ahora, ¿qué pasa con esas personas que van y hacen abdominales todos los días? ¿Qué creen? ¿Creen que los abdominales son para bajar la panza? Hubiese puesto un mito más, pero bueno, ¿qué creen? A ver, pongan ahí. ¿Los abdominales para qué? ¿Nos sirven para...? Ah, no, porque el abdomen también es un músculo. Al ser un músculo también necesita descanso. Entonces, no es lógico ir todos los días y hacer abdominales todos los días. Y además hacer 1000 abdominales no te va a servir de nada, porque el ejercicio es para que el músculo se tonifique, se ponga más duro, crezca, pero si tienes la capa de grasa encima no se llega a ver el músculo, ¿ya? Entonces no va a bajar con el tema de la alimentación. A ver, acá hay uno más. El último mito. Dice, tengo más de 35 años, ya es tarde para empezar. ¿Qué creen? ¿Qué creen? ¿Ya es tarde para empezar porque tengo más de 35 años? No, no creo. Muy bien. No, no. Hay estudios en los cuales inclusive... ¿Qué está escribiendo Grecia? Grecia, mira, Grecia nos ha escrito ahí. Se le ha escrito. Miren, ¿qué pasa? Hay estudios que dicen que mujeres inclusive mayores a 60 años, ¿no?, han ganado masa muscular en programas de fuerza de 12 semanas. Entonces, eso de que tengo más de 35, tengo más de 40 y entré en la menopausia y no puedo, es un mito, ¿no? Es un mito. Lo que importa es la tensión mecánica y cómo haces el ejercicio, ya independientemente de la edad. Entonces, ya está. Ya acabamos con los mitos. Ahora empezamos con el tema de las personas que entrenan muy poco, o que recién están empezando, o que quieren, por ejemplo, que no tienen tanta experiencia en cuanto al entrenamiento. Primero vamos a hablar de la técnica, ¿ya? Por ahí me escribió ahora José Antonio en el grupo, ¿no? En el grupo que tenemos, en el reto escribió, ¿no? Yo les voy pidiendo siempre, mándenme las preguntas que quieran que veamos en el live. Entonces, por ahí él habló de técnica. Entonces, quería que hablemos sobre la técnica. Entonces, la técnica es la forma en la que vamos a ejecutar un ejercicio. Entonces, ¿qué pasa? En cuanto a la técnica, nosotros podemos... Y yo siempre les pongo mi ejemplo. A veces, muchas personas entrenamos el ego en el gimnasio, ¿no? Sobre todo los que tenemos más tiempo. Vas y dices, no, yo voy a cargar más peso. Entonces, de repente miras al del costado que está cargando más y tú te sientes menos porque él carga más o ella carga más y quieres cargar igual. Pero al final, yo me tuve que sacar un chip porque yo era así. O sea, yo llegaba y quería cargar más peso y me sentía mejor porque cargaba más peso que otra persona del costado. Es más, me sentía hasta mejor porque cargaba más peso que los hombres, ¿no? Pero ¿qué pasaba? Que al final mi técnica no era correcta. Entonces no entrenaba de manera completa el ejercicio. Eso tiene que ver con el ROM, que es el rango de movimiento, ¿no? Yo lo que hacía era, por ejemplo, vamos a suponer que estoy haciendo un tríceps, ¿ya? Voy a poner así de costado para ver. Cuando tú haces tríceps, vamos a suponer que jalas completo el movimiento y regresas hasta acá. Pero ¿yo qué hacía? Yo hacía acá. Así nomás hacía. No un montón, pero hacía a la mitad. Tenía que regresar completo. Entonces, el rango de movimiento, este ROM... Ay, se me cae todo por poner tantos plumones. El ROM significa rango de movimiento. Y voy a hablar de técnica y rango de movimiento a la vez, ¿ya? El rango de movimiento tiene que ser completo. Faltaban discos, dice Carlita. Carlita, ¿te acuerdas que
en la prensa hacía con 11 discos grandes por lado y encima te subías tú, se subía Jorge, se subían a la prensa y los empujábamos a todos. Claro, pero hacía el recorrido, no lo hacía completo. Ya, entonces, ojo, y quiero ponerles algo aquí bien importante. La técnica correcta, ajá, faltaban más entrenadores, dice Carlita. Ay, miren, la técnica correcta, ¿qué va a ser? Activamos el músculo, ¿no es cierto? Si hacemos la técnica correcta, activamos el músculo. Pero si hacemos una técnica incorrecta, ¿qué puede pasar? Que empiezan las lesiones, ¿ya? Empiezan las lesiones. Entonces, por ejemplo, si tú tienes... vamos a suponer que estamos haciendo prensa vamos a suponer que estoy haciendo prensa inclinada, ¿no? Entonces con las piernas estoy empujando. Si yo empujo y estiro todo, voy a bloquear la rodilla, ¿no es cierto? Voy a estirar todo. ¿Qué va a pasar? Todo ese peso que viene y que está siendo soportado por el músculo, en este caso por los cuádriceps, ¿no? Al momento que tú estiras todo, ese peso se traslada, ya no lo soporta el músculo, lo soporta la articulación. Entonces ahí es donde me duelen las rodillas, porque estás haciendo mal la técnica, ¿no? Igual puede pasar, de repente o me duele el hombro, o me duele el codo, o me duelen las rodillas. Se empieza a trasladar ese peso que está soportado, que debería estar trabajado por el músculo, para que el músculo se desarrolle más, pasa a la articulación. Entonces ahí es donde empiezan las lesiones. Por eso es que tenemos que cuidar mucho la técnica. Otra cosa, voy a aprovechar yo saben que yo siempre me pongo de ejemplo. Los que me conocen y que van al gimnasio conmigo se han dado cuenta que, por ejemplo, cuando yo hago una sentadilla me pongo como unos disquitos en la parte de atrás como si fuesen taquitos, ¿no? En los talones del pie. ¿Por qué? Porque yo no tengo flexibilidad. Entonces, lo que se llama dorsiflexión, la parte de acá del tobillo, no sé si se ve, la parte de acá, ¿no? No lo puedo doblar tanto. Eso depende de las personas, de la flexibilidad que tiene cada uno. No es como tú dices, oye, ¿puedo abrirme de piernas? Yo ni de chiquita podría abrirme de piernas. Y es más, al haber entrenado durante tantos años, me he vuelto más rígida. Entonces tengo acortamiento en lo que son los tendones. Entonces, ¿eso qué hace? Que yo no pueda hacer una sentadilla normal y baje bien. Si es que no me pongo esos discos como si fuesen taquitos, eso sí me permite bajar más. Entonces, también depende de la estructura del cuerpo. Entonces, ahí que tenemos que tener en cuenta que a veces hay entrenadores, o te podrían decir, ¿no? No, estás haciendo mal la técnica. O pon los pies más separados, o pon los pies más juntos, o ponlos a la altura de los hombros. Al final depende de la estructura de tu cuerpo. Entonces a veces es, oye, donde tú te sientas más cómodo, donde puedas bajar bien, es mejor a ponerte una cinta métrica y decir, no, te falta abrir 2 centímetros más, ¿ya? Entonces, como se sientan cómodos ustedes, pongan la posición de los pies. Eso de que si pongo en la prensa los pies arriba es para glúteos, abajo es para cuádriceps, si abro es para aductor, como dice mi coach, esas son mamadas, ¿ya? O sea, esos no... Espero que no me vayan a bloquear el video por decir eso, pero bueno, eso no, todo es para cuádriceps, prensa es para cuádriceps, sentadillas para cuádriceps, todos son ejercicios de cuádriceps, ¿ya? Búlgaras también para cuádriceps, que si me pongo así para glúteos, si me pongo así para... No, o sea, estás trabajando cuádriceps y seguramente tú vas a sentir el músculo porque también, pero es un músculo complementario, no es el principal que se está desarrollando. Entonces, bueno, técnica, ya sabemos... Mala técnica nos puede llevar a lesiones. Entonces, lo que tenemos que hacer, ahora, si tú eres principiante, recién vas a ir a un gimnasio, olvídate de que el resto carga más, tú preocúpate de aprender tu técnica, poco a poco. Ya hemos hablado de la progresión, ya poco a poco aprende tu técnica. Y el rango de movimiento completo. Hay otro tema también, que es la tensión mecánica. Ya, voy a borrar esto para hablar de la tensión mecánica. Entonces, rango de movimiento completo.
buena técnica. ¿Y a qué se refiere la tensión mecánica? El músculo para crecer tiene que estar en tensión, ¿no es cierto? Es la fuerza que va a ejercer, la fuerza que ejerce el peso sobre el músculo, ya esa tensión. Estoy así porque ya tanto moverme ya me dio calambre en el pie. A ver, voy a ver mis apuntes. ¿Qué más me dijeron? ROM, tensión mecánica. Ya, entonces vamos a ver. Vamos a suponer que hacemos un ejercicio. Lo que necesita el músculo para crecer no es que más peso, sino el peso que te genere cierta tensión y el mayor tiempo bajo tensión. Entonces, mayor tiempo bajo tensión. Ya. ¿Han visto esas personas que hacen, por ejemplo, el ejemplo de la sentadilla, y lo que hacen es como que se tiran para abajo y de ahí se levantan y luego se tiran para abajo? O supongamos que fuese para los hombres un press banco, ¿no? Echado. Empujas y luego sueltas. ¿Qué va a pasar? Tú estás haciendo la tensión cuando empujas, pero estás dejando de lado y te estás ayudando con la gravedad cuando bajas. Entonces, ¿eso qué hace? Que estás perdiendo la oportunidad de mantener tu músculo bajo tensión en el regreso. Ya que es la fase excéntrica y concéntrica, pero para no entrar en terminologías difíciles, en palabras sencillas es, si yo voy a hacer, vamos a suponer, no tengo acá nada para simular una mancuerna, pero bueno, vamos a suponer que es. Si yo voy a hacer bíceps con estas vamos a suponer que son mancuernas. Si yo voy a hacer, ¿no? Bíceps, vamos a poner más para acá. Y yo levanto y hago tensión, o sea, el peso me pesa, pero luego suelto, o sea, la gravedad me está ayudando, estoy perdiendo la oportunidad de la mitad del ejercicio. Entonces, sube, pero luego baja controlado. Controla, baja lento, controla tú, porque ahí estás generando tensión, ¿ya? Entonces, esa es la tensión mecánica. Mientras más tiempo esté el músculo bajo tensión, más va a haber esa ganancia. Ya. Ahora, ese es para los que recién están empezando. Ya está. Ahora, avanzados. Cuando hablamos de la sobrecarga, ¿qué es la sobrecarga? La sobrecarga, pero habíamos hablado de progresión. La sobrecarga es decir, yo voy a ir cada vez aumentando un poquito más la dificultad para poder seguir progresando. Y hay algunas maneras de progresar. Por ejemplo, una puede ser aumentar el peso, ¿no? Pero tampoco se trata de yo siempre aumentar el peso y decir, hoy cargo 10 kilos, mañana cargo 20, pasado mañana cargo 30. Sino que hay que irlo aumentando gradualmente, pero en pesos ligeros. Si estás haciendo una, supongamos, hip thrust, ¿no? Elevación de caderas con los discos grandes de 20 kilos, no le vas a aumentar a 30 kilos, sino aumentarle el chiquitito, ¿no? Y ese incremento tampoco es que lo des todas las semanas, porque ¿qué puede pasar? Tú puedes decir, el músculo está bien, el músculo puede soportar esa progresión, pero tu sistema nervioso central no. Entonces, adáptate primero para poder aumentar. Entonces, trata que sea dependiendo 2, 3 semanas. Ahora, vamos a suponer que estás haciendo en polea y en polea tienes un disco, pero el ejercicio, por ejemplo, si voy a hacer una elevación de hombro, ¿no? Pues estoy haciendo elevación de hombro en la polea y ya tengo 2 bloques, meterle 3 bloques ya es mucho, ¿no es cierto? Porque, o cuando paso con mancuernas, elevaciones, ¿no? Con mancuernas, si tengo mancuernas de, supongamos, de 10 kilos, ya no le puedo meter 11, ya no le puedo meter 2, es mucho el cambio, el pasar 1 kilo es mucho, es distinto subirle 1 kilo de 40 a 41 a subir de 10 a 11, ¿no? El porcentaje es mucho mayor. Entonces, hay otra forma de hacer la sobrecarga que no es aumentar peso, sino es aumentar repeticiones. Entonces, supón que estás trabajando con mancuernas de 5, ya. No le puedes subir a mancuernas de 6, pero sí puedes, si estás haciendo 10 repeticiones, trata de hacer 11, ¿no? Trata de hacer 12. Cuando ya puedes hacer, supongamos, ya puedes hacer 15 con un peso, ya puedes subir el peso y le bajas las repeticiones, ¿no? Ahora paso a 12 con más peso. Entonces, es otra forma de sobrecarga, ¿no? Uno es más peso,
otro es más repeticiones. Pero también tenemos, hola Liz, ¿cómo estás? También tenemos peso, repeticiones, pero también podría ser jugar con la técnica. ¿Cómo mejoro? Me enfoco más en mi técnica. Trato de hacer de repente más lento el recorrido, conexión mente-músculo, genero más tensión en el músculo que estoy trabajando y eso también hace que sea una progresión. Y lo otro también puede ser con el descanso, ¿no? O sea, voy jugando con los tiempos de descanso y eso también implica progresión. ¿Ya? Entonces ahí tenemos 4 formas de poder progresar, de hacer esa sobrecarga. No solo sobrecargas con peso. Entonces puede ser con peso, puede ser con número de repeticiones, puede ser con descanso o puede ser con técnica. Y ahí tienen 4 formas para seguir progresando. Y volumen. A ver, volumen de entrenamiento. Aquí, los que ya entrenan. ¿Cuántas veces a la semana entrenan? A ver si me ponen por ahí por el chat. ¿Cuántas veces a la semana entrenan? ¿Ah? El volumen, a las justas 2, dice Liz. Miren, 6 a 7, miren, o sea, ahorita va 7, es decir, de lunes a domingo o de lunes a sábado y descansa el domingo. 5, Vanessa, de lunes a viernes. 3, Alonso, Miren, por ejemplo, si vamos a ir 2 veces a la semana, podríamos trabajar cuerpo completo 2 veces a la semana. Si vamos 3, Bea también pone 3. 6 de 7, dice. 6 de 7. Si vamos 3 veces, podemos hacer, vamos a suponer, ¿no? Vamos a poner que, a ver, Bea puso que va 3. Si ella va, supongamos, lunes, miércoles y viernes, ¿no? O sea, martes, jueves y sábado, los días que sea, podría trabajar en los 3 días cuerpo completo, ¿no? O sea, trabajar cuerpo completo. Pero podría ser de repente aquí, voy a ponerle full body, ¿no? O sea, cuerpo completo, pero con enfoque en tren inferior. O sea, es decir, piernas, glúteos, pantorrillas. Y aquí puede ser cuerpo completo. Y aquí podría ser igualito cuerpo completo, pero con enfoque en tren superior, ¿no? Entonces, puede ser que un día trabajes más, o sea, igualito, haces cuerpo completo, y si son menos días, puedes enfocarte también en ejercicios que sean multiarticulares, ¿no? Es decir, que hagas más de ejercicios compuestos, no ejercicios simples, ¿no? Por ejemplo, un hip una sentadilla, ¿no? Donde estás trabajando también cuerpo completo. O por ejemplo, en una sentadilla tú trabajas cuádriceps, pero también necesitas pues tema del core, el tema del glúteo. Por eso es que a veces dicen, si la sentadilla es profunda, trabaja el glúteo, pero no, el enfoque es principalmente en cuádriceps, pero te involucra también otros músculos. Necesitas también el peso, mantener el core fuerte. Mientras que si haces elevaciones en lo que se llama leg extension o extensiones de las piernas, estás trabajando ya solo esta parte de acá, ¿no? No el resto. Entonces, podrías dividirlo de esa manera, ¿ya? Ahora, si tú vas todos los días, si tú vas 6 días, vamos a suponer que además si tú vas 3, entonces podría ser todo cuerpo completo, los 3 días. Si tú vas 2, también podría ser un día superior, un día inferior, o los 2 días, los 2. Lo mejor es frecuencia 2. Lo mejor es el entrenamiento en frecuencia 2. ¿Por qué? Frecuencia 2 implica que cada grupo muscular lo trabajas 2 veces. ¿Por qué? Porque el músculo requiere 48 horas más o menos, 24, 48 horas hasta 72 para recuperarse, ¿ya? Entonces, ¿eso qué quiere decir? Que si yo, por ejemplo, yo les voy a poner acá, yo voy así, ¿no? Lunes, martes, miércoles, jueves, viernes. En este caso yo voy domingo, pero vamos a suponer que fuese sábado y domingo descanso. Entonces, podríamos hacer el lunes tren superior con el jueves superior, el martes inferior con el viernes inferior, ¿ya? Y miércoles puedes hacer o descanso, o puedes hacer también algo de cardio,
algo de cardio suave. Sábado, domingo, ¿qué cosas sí tendrías que poner, aumentar? El NEAT, ¿no? O sea, tus caminatas, las caminatas que todos los días, que en los que están en el reto, algunos están ya en 6,000 pasos, 7,000, otros están en 10,000, pero ya hablamos, en la semana 2, cuando hablamos del NEAT, dijimos que los 10,000 pasos también era un mito y que salió pues de una campaña publicitaria de Japón de los años 60, ¿no? Y en realidad, a partir de 6,000, 7,000 ya hay buenos resultados, ¿no? En tema metabólico, pero ya a nivel cardiovascular sí hay mejoras cuando ya llegas a los 10,000, ¿no? Entonces, no ha venido mi amigo Titín, que dijo no pudo venir ahora, pero sí, él nos comenta a veces en el grupo y se hace creo que 20,000 pasos diarios, ¿no? Es el que más, creo que de los que más caminan, ¿no? Hace todo caminando y nos manda ahí él está ya sobre 20,000 está. Entonces tenemos, ya saben, esta es otra forma, ¿no? Otra forma de ver el tema del volumen. ¿Y qué pasa con el sobreentrenamiento? ¿No? Que a mí también me pasaba. A veces nosotros creemos que porque entrenamos más un músculo vamos a tener mejores resultados. Y lo que puede pasar ahí más bien es que no le estás dejando el descanso suficiente para que el músculo se recupere. Entonces, lo que haces, piensas que es más, pero al final es menos. A mí me pasaba, yo entrenaba al inicio 6 veces por semana, pero entrenaba 3 horas diarias, no sé, y es más, una época iba en las mañanas y en las noches al gimnasio, ¿no? Y sábado, y se acuerda porque con Carlita hemos domingos a veces al gimnasio entrenamos 3 horas y hacíamos todas las máquinas que se nos podían ocurrir de tren inferior. Pero cuando dejé de hacer eso y más bien me enfoqué en trabajar frecuencia 2 cada grupo muscular, ahí es donde empecé a cambiar. Porque yo estaba realmente sobreentrenando, o sea, mucho peso, muchas repeticiones, mucho volumen de entrenamiento, y en realidad no se necesita tanto volumen de entrenamiento, se necesita el descanso para poder recuperarse y poder progresar. ¿Ya? Entonces ese es el tema de sobrecarga, volumen y el sobreentrenamiento. A ver, ¿cuántos de acá dicen sí, yo sobreentreno? ¿Ah? ¿Cuántos dicen sí? Yo conozco a varios, a varios que sí sobreentrenan. Pero bueno, ese es el tema de entrenamiento. Ya saben, yo espero que los que recién están empezando puedan ir poco a poco adaptándose. En sus casas pueden empezar, ¿verdad? Dice, ¿ves? Sí, es verdad. Y pueden empezar, ¿no? Sí, se pasa. A veces se nos pasa, ¿no? Sí, pero creo que ese ha sido uno de los aprendizajes que yo he tenido en todos estos años, es que de verdad entrenaba mucho, comía poco y me veía como no quería verme, ¿no? Cuando empecé a cambiar más bien, entrenar con tensión mecánica, con frecuencia 2, no tantos ejercicios, ¿no? Ejercicios básicos que los repites, pero vas mejorando tu técnica, empiezas a progresar, ¿no? O sea, no tienes que enfocarte tanto en el cuánto, sino en hacerlo de calidad, ¿no? Entonces, y luego, ¿qué creen que es la próxima semana que nos toca? ¿Qué nos toca la próxima semana? Ahora sí no les voy a decir. La próxima semana nos va a tocar un hábito. Miren, hemos visto ya hidratación, movimiento NEAT, alimentación real, proteína, entrenamiento. Nos toca el 6º hábito la próxima semana. Es uno que es también nos cuesta muchos. A mí me cuesta, hasta ahora me cuesta. Pero es algo que no es déficit, no tiene que ver con la alimentación. Es algo que subestimamos mucho. Ahí vayan pensando, pero es algo que subestimamos, que no hacemos y que quizá si lo hiciéramos tendríamos muchos mejores resultados. Así que vayan pensando qué puede ser. Y ya con esto, ahí está. Eso, Carlita, eso. Eso es lo que no nos sale, pero bueno, sí, tiene que ver con eso. Sí, Alonso, ustedes sí saben, sí, tiene que ver con eso. Nos cuesta, pero vamos a ver qué retos nos ponemos por ahí la próxima semana. Así que cuídense mucho, vayan a empezar, vámonos todos y empecemos ahora de una vez. Acuérdense que los hábitos se van sumando, así que recuerden tomar su agua, dejen su vaso de agua ahí antes de dormir, mañana su alimentación real, no se acuerden su proteína en cada una de sus principales comidas
y a entrenar, así sea en su casa 20 minutos, acuérdense, los que no hacen nada, con que vayan 20 minutos al día suficiente. Con 3 veces por semana, 30 minutos es suficiente para los que recién estamos comenzando. Así que, muy bien, que les vaya súper, a dormir todos para practicar el próximo hábito de la próxima semana. Gracias, gracias.